¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente para poder revisar en conjunto las historias de vida de decenas de personas de acá de Linares y sus alrededores que han visto, por un hecho traumático, cambiar en 180 grados su realidad de vida. Estos, principalmente, relacionados con el quehacer policial, horrendos crímenes que hasta el momento, muchos de ellos, no han encontrado a los culpables. Otros cerraron las causas por falta de prueba y en el peor de los casos, aquellos culpables no pagaron como correspondían todas sus deudas con la justicia. El día de hoy nos acompaña una madre que vio cómo su vida también cambiaba en un abrir y cerrar de ojos. Vio y se enteró rápidamente cómo un desconocido había atacado a su hijo de apenas 16 años después de que el joven se retiraba de su lugar de trabajo para volver a la casa. Esto ocurrió ya hace 20 años. Imagínense usted cuánto tiempo ha pasado, donde se reunieron muchos antecedentes, hubo personas que declararon incluso conocer a quien había atacado al joven. Damos la bienvenida entonces a Rocío Retamal. Rocío, muchas gracias por acompañarnos y poder conocer más de la verdad del caso de su hijo. Gracias, buenas noches. Rocío, bueno, conversábamos ya fuera de pantalla en qué consistía este caso. Muchas personas al buscar por internet el nombre de su hijo, son muy pocos los antecedentes. 20 años atrás no era tan conocida la internet, no se masificaba tanto. No. ¿Cómo fue el caso, el crimen de su hijo? Bueno, mi hijo estaba devolviéndose a la casa. Estaba esperando locomoción en el paradero de Valentín Letelier con Januario Espinosa. Y él estaba esperando la micro y había más personas con él. Y un tipo se acerca a donde él y le pide fósforo. Y mi hijo, como él no fumaba, no tenía vicio, le dice que no tiene. Y el tipo pasa y le da un topón como con el cuerpo a mi hijo y le entierra un cuchillo en la zona abdominal. Y ahí la gente que estaba ahí hicieron parar un taxi y el taxista lo llevó al hospital. Mi hijo tenía, igual era un poco nervioso y él cuando se ponía muy nervioso tartamudeaba. Y él llega al hospital y el taxista dice que él recién se da cuenta de que iba herido. Entonces él pide una silla de rueda porque mi hijo al bajar se desmayó. Y ahí lo entraron a urgencia. Esto pasó como a las 9:25 de la noche. Mi hijo no podía, estaba desmayado, eso me lo cuentan después las personas. Claro, que estaban ahí acompañando los testigos. Claro. Trataban de que él dijera su nombre para avisarle a la familia. A todo esto nosotros estábamos extrañados porque no llegaba. Pensamos, tenía sus mejores amigos, vivían al frente, en la casa de enfrente. Como ya habían inaugurado las ramadas, ya había gente en las ramadas, entonces pensamos, a lo mejor se juntó con el amigo y fueron a mirar. Más tarde ya no estábamos muy nerviosos y fuimos a preguntar a la casa del amigo. El amigo dice que no estaba él y que no había ido para allá. Entonces yo me puse nerviosa, vivíamos en San Antonio. Después de las 9 no hay locomoción. Nosotros tampoco teníamos vehículo. Entonces, ¿qué hacer? Llamo a Carabineros y les digo, qué sé yo, todo lo que estaba pasando y me dicen, no tenemos nada de que haya pasado algo a algún niño. ¿Cómo se llama? Le dije el nombre. Ya me dijo, cualquier cosa, vamos a avisarle. Después llamé al hospital. Llamo al hospital y explico pues, si habría llegado algún joven, qué sé yo, y no, me dicen, con ese nombre nadie. Ya ¿Usted identificaba a su hijo por el primer nombre, Jezreel? Jezreel.
o sea, era por todos conocido más como Jerrel. Y ya a las 6 de la mañana hablamos con el amigo y nos vinimos a Linares. Fuimos a Carabineros, en Carabineros dijeron que habían como 3 personas que habían sido apuñaladas. Entonces, que fuera a ver al hospital. Llego al hospital y le digo yo, porque buscaba, mi hijo se llama Jerrel Retamal Retamal. Buscaron, no, en urgencia no. No dijo, no han llegado nadie con ese nombre. Pero hay alguien que a lo mejor puede ser él. Lo único que le entendimos es que se llamaba Miguel. Me dice, pero si quiere lo va a ver si es que porque no se ha presentado ningún familiar de él. Porque no sabemos bien el nombre todo. Entonces me hacen pasar al 3er piso y en una sala la sala estaba con unas mangueritas con oxígeno y estaba vivo. Y me dice, le digo yo, hijo, ¿qué pasó? Y ahí él me cuenta lo que había pasado. Me dice, mamita, me dice, yo no quiero morir. Yo no quiero morir, mamá. No, hijo, le dije yo, tú no vas a morir. Es una herida chiquitita y después esto va a ser como una anécdota para ti. Sí, mamá, ojalá, porque yo quiero hacer tantas cosas. No, le dije yo, no te preocupes, si tú no te vas a morir. Tienes que tener fe y confianza en Dios. Diosito te va a ayudar y de esto va a ser después una mala pesadilla nomás. No te va a pasar nada. Y después viene la enfermera y me dice que tengo que salir porque él no podía hablar mucho, no podía agitarse además por su condición en la que estaba. Claro. Entonces yo salgo hacia afuera y estoy afuera de la puerta del 3er piso y veo que la enfermera sale con una sábana, pero iba llena de sangre. Mi hijo estaba desangrándose prácticamente. Y después viene el médico y me dice que esto fue a las 6, 7 de la mañana, yo estaba ahí. Me dicen que a las 11 de la mañana lo van a pasar a pabellón. Y lo pasan a pabellón y él me mira y me hace así como triste. Y yo le digo, no, hijo, no tenga miedo, hijo, tenga fe en Dios. Y luego nos vamos a ver. Y yo riéndome y le hacía gestos para que fuera contento. No, creo que pasaron como unos 20 minutos, para mí fue cortito cuando vi salir al doctor. Y llama a la familia de él y se saca el gorro y dice que había fallecido. Que había tenido 3 paros cardíacos y no lo había resistido. Y que se desangró prácticamente. Una vida, un joven lleno de vida, un joven que además se dedicaba mucho a sus estudios, un joven que trabajaba en el sector donde ahora hay un supermercado y además una tienda de gran ferretería. En ese momento tenía otro nombre, pero se dedicaba ahí y además trabajaba como empaquetador, me decía usted, sí, para ganar sus pesos y poder ayudar también en la realidad familiar. Quería ser gendarme. Sí. Hay varias personas que vieron esto. Se acercaron, me imagino que comenzó desde ahí la investigación por el crimen de su hijo. Llegaron de Carabineros, la CIP, ¿sí? Y me dijeron ellos que ellos iban a averiguar y me iban a mantener informada. Pero la verdad de las cosas es que mi mente se fue un tiempo. Se fue un tiempo porque no quería que fuera real, que él había muerto. No quería que eso fuera real. Y mi hermana mayor, a ella se le informaba,
ella iba a preguntar y la cosa es que no avanzó la investigación y nunca se encontró un culpable, nunca, al último como un año yo creo que investigaron y después cerraron el caso. Yo tengo acá un documento que usted todavía tenía en su poder y que habla de el homicidio. Y aparece su hijo, obviamente, acá mencionado. Las causas de la muerte, una herida penetrante abdominal complicada. Además, habla del postoperatorio y los shocks que él sufrió durante este proceso. Y habla también con respecto a la información recabada en el proceso de la investigación. Y hay algunos datos que son bastante contundentes porque se hace una descripción, por ejemplo, de cómo era la persona que lo podría haber atacado, las características del pelo, de 1,80 m aproximadamente, la hora además en la que ocurre todo esto. Si me permite voy a leer alguna de las informaciones. Dice, el día de los hechos andaba cerca del lugar tomándose unas cervezas y a cierta distancia vi al que agredió al joven. Se trata de un sujeto de alrededor de 30 años de edad, 1,80 m de altura, pelo ondulado tipo melena, castaño claro, vestía ropa oscura. Por su aspecto, al parecer, sería alcohólico o volado, dice uno de los testigos. Además, hay otras informaciones que hablan de una mujer que estaba presente, 2 hombres, una mujer. ¿De quién sería esa mujer? Incluso dan más señas para poder llegar. ¿Por qué no se aclara entonces en este tiempo si está toda esa información y este es el documento que usted mantiene en su poder desde el año en el que falleció su hijo? Sí. ¿Qué le dijo la justicia? Que no se sabía, que a veces la gente daba testimonio falso, que no dieron con las personas que estaban en la garita, ese tipo de cosas. O sea, él ya se murió, es como ya se murió, ¿qué va a hacer, señora, si nadie sabe quién lo agredió? Y mi hijo, inclusive un detective me dijo, a lo mejor él tenía problemas con otra persona. Mi hijo no tenía problemas con nadie, porque era un joven tranquilo, era amable, respetuoso. Bueno, la gente que lo conocía sabe que era así, pues él siempre tenía una sonrisa para saludar. Bien caballero, no tenía rencillas con nadie. Él estaba en el Liceo Valentín Letelier. Sus compañeros, todos le hicieron como una carta y en cada uno de sus compañeros todas las cualidades que ellos encontraban en mi hijo. En Bomberos era lo mismo, en Bomberos igual era, él era querido y por lo mismo, porque era un joven tranquilo, amable y humilde. O sea, él no era un tipo como los lolos ahora que son como más agrandados, no sé, una cosa así. Él no, él era humilde, respetuoso y siempre una sonrisita en su cara. Así era. ¿Qué sucede entonces cuando nos encontramos con esta indefensión? ¿La ley no se aplica para todos? No, no. La ley es, yo creo que si nosotros hubiéramos sido unas personas de una situación económica buena, yo creo que hubieran andado carabineros, investigaciones, todo, hubieran hecho el trabajo que tenían que hacer. Pero éramos una familia de campo, humilde y no sabíamos tampoco cómo andar en cada cosa. O sea, antes no había lo que hay ahora, que el internet, la facilidad para meterse y averiguar y aprender cosas. En ese entonces no ni siquiera cómo llegar, cómo presentarse en el juzgado, a qué juzgado ir. Uno tenía que ir a preguntar. Yo ya después de un tiempo fui a investigaciones, porque igual, ¿por qué mi hijo iba a ser atacado? Y nadie fue, y habiendo gente que había sido testigo. No, me decían que no, o sea, que no había nada, no hay nada, no se sabe nada, y las personas, porque un caballero
Valentín Letelier, al lado de los bomberos tenía un taller mecánico. Ese caballero llegó él a mi casa y él me dice a mi señora, me dijo, más o menos a la misma hora que a su hijo lo atacaron, pasó un tipo por aquí como acelerado, como asustado, mirando hacia atrás, y yo lo vi y a mí me causó rareza y lo miré bien. Y señora me dijo, usted dígale a Carabineros que yo lo vi y yo estoy dispuesto a hacer un retrato hablado, dar las características de este hombre. Y yo fui a investigaciones, a Carabineros y a investigaciones a decirlo. El caballero me dio el nombre, todo, y me dijeron, ya, vamos a ir a hablar con él. El caballero me dice que él fue a investigaciones, que hicieron un retrato hablado de cómo él lo fue demostrando, y dice que después cuando le muestran el retrato que ellos hicieron, que parecía una caricatura. O sea, era nada que ver con todas las descripciones que él había dado. Así que el retrato ahí quedó, o sea, no, tampoco el caballero dice que nunca más lo citaron ni nada de eso, que él les pidió que si lo podían hacer bien, con las características o alguien que supiera dibujar mejor. Le dijeron que no, que con eso a ellos les bastaba. Ya está ahí quedaba Ya todo está ahí eso. quedó todo eso. O sea, todas estas piezas que podrían haber armado el rompecabezas y que en el momento determinado podrían haber puesto tras las rejas al autor del homicidio, no se unieron nunca. No, nada. Cuando usted conoce las otras realidades, lo hablamos también fuera de cámara, porque uno en este camino piensa que de repente está solo, pero se va dando cuenta que con el correr de los años hay más familias, hay más madres que han tenido que enfrentar la misma realidad de usted. Sí. ¿Cómo se siente dentro de esta comunidad, de nuestra comuna de Linares, donde tienen todo este denominador común, que no se ha hecho justicia? Yo me siento mal. Me siento mal porque ahora, habiendo tanto avance en todo, siga lo mismo, o sea, sigue lo mismo, que no hay culpable, y si hay culpable están como protegidos, prácticamente ellos están más protegidos que las víctimas, porque a ellos llegan a saber que hay un culpable y lo conocen, qué sé yo, y queda fuera, o sea, como que no hay justicia, la verdad, eso es que no hay justicia. ¿No? Hace 20 años atrás y hoy también. Aunque haya avanzado la tecnología, aunque tengamos procesos judiciales distintos, aunque tengamos especialistas en cada una de las áreas. Claro, igual no hay justicia. Acá llama la atención y me voy a remitir nuevamente a lo que dice el documento. Dice, por otra parte, existe la versión de un jardinero que trabajaba en esa época, y da el nombre del jardinero, quien ha manifestado a un familiar del occiso, y da también el nombre de la persona, que él sabe quién mató al joven, y da el nombre de quién sería el asesino de su hijo. Acá está, nombre y sus dos apellidos. ¿Quién viviría entonces en la entrada de la población Las Rosas? Además, tendría otro domicilio en el sector de Mesa Mávida, comuna de Longaví. Nada de eso sirvió. No se fue a buscar a esta persona, a quien se nombra acá, se da incluso la dirección, o sea, ¿qué más faltaba? Claro. ¿Llevarlo? Sí, dijeron que esos testimonios eran como falsos, no eran creíbles, no sé, eran cosas así que decían que no. Invalidaron a cada uno de los testigos, Sí, no servía. Sí. Dentro del proceso. Finalmente dice que en consecuencia se está intentando averiguar con más profundidad las últimas versiones, puesto que en la línea de averiguación se encuentran con versiones reiterativas que el posible autor del homicidio sería del sector suroriente de nuestra ciudad. Se deja en claro que las averiguaciones continúan y que de obtener resultados positivos se comunicará oportunamente ante quien corresponda. Y de ahí no pasamos a nada más. Nada. ¿Cómo era su hijo en la intimidad? ¿Cómo era en la casa? ¿Cómo era con los hermanos? Porque él es el segundo de 5 hermanos. Sí. Bueno, él era con su hermano menor. Su hermano menor era su regalón.
él siempre quería, él siempre estaba pendiente de él. Inclusive de repente llegaba siempre con golosina, una vez me llegó con unos paquetes de paño para los niños. Y yo le digo, no, hijo, eso no, mamá, es para mi hermano. Comúnmente uno en el campo, como los sitios son grandes y es medio peligroso que los niños gateen así, yo los tenía en un corral, en un corralito. Y él cuando llegaba del liceo y me decía, lo pillaba ahí y me decía, mamá, otra vez, mami, no me gusta, mi hermano no es un animal, tú no lo podías tener ahí. Y él se enojaba, lo tomaba en brazos, salía con él y me pedía, mamá, yo me voy al trabajo o al liceo, mamá, por favor no lo pongáis en este corral, querido. En ese momento su hermanito tenía 6 meses. 6 meses, 6 meses. Y él lo quería harto, a todos sus hermanos. Tenía otro hermano, menor que él también, pero 12 años más o menos. Y él siempre aconsejándolo, y tú tienes que ser así, asá. Siempre, porque él era más travieso, el otro hermano es más travieso, era más de subirse a los árboles, buscar como el peligro, y él siempre lo retaba, porque si a ti te pasa algo, mira, si tú te subes a un árbol y te caes, te quiebras un brazo y vas a quedar con ese defecto para siempre, le decía. Pero siempre así preocupado de todo, de todo. Hay un cambio que me llamó mucho la atención, no sé si me permite poder consultárselo, con respecto a su hermanito más pequeño después del fallecimiento de su hijo. Sí, mi hijo, el menor se llama Juan. Juan, hasta los 2 años, su té era bien blanquito de cara, bien blanquito. Y empezó a cambiar, su piel empezó a ponerse morena. Mis hijos son todos blancos y Gerrel era el único que era morenito. Y Juan empieza igual a cambiar su color de piel, empieza a ponerse el mismo color de piel de mi hijo. Aparte de eso, al dormir, como al año, empieza a dormir de la misma forma que dormía mi hijo Gerrel, igual. Y su risa era la risa de mi hijo, su gesto, su mirada. O sea, yo empecé a ver parte de Gerrel en mi hijo Juan. Inclusive de repente me imaginaba que era Gerrel. Siempre lo miro y aquí está mi hijo. O sea, siempre para mí el consuelo es como que Gerrel, parte de su vida se incorporó ahí para vivir lo que no ha vivido. Y mi hijo es igual, o sea, sus modales, lo respetuoso, lo amable, el mismo carácter, la misma forma, lo caballero, todo. Así que tengo el 2 por 1. 2 por 1, una segunda oportunidad, sí. Entonces en la vida. Sí. Bueno, señora Rocío, vamos a hacer una pausa y ya vamos a regresar para conversar también este trabajo colaborativo que están haciendo entre otras familias, el poder acompañarse, el poder buscar justicia entre todos, el aunar fuerzas. Pero antes me permito recordarles a todos ustedes que nos están viendo en la casa sobre este adelanto que tiene Multicom Maule y TV Cable Loncomilla, un espectacular call center atendido por profesionales de primer nivel que además funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso y miren, estamos viendo en imágenes a nuestro nuevo auspiciador Toc Toc
.sweet.salty. Lo encuentran así a través de su perfil de Instagram. Estas chiquillas se preocupan de todos los detalles para poder ir a sorprender a las personas que ustedes más quieran. Así que hoy también nos ofrecieron el coffee para poder atender como corresponde a cada uno de nuestros invitados. Lo repito, su perfil en Instagram es toktok.sweet.salty. Ahí están viendo las imágenes del trabajo que desarrollan Daniela y Karen con mucho cariño. Llegan a distintos puntos de la región del Maule, están presentes en Talca, en Maule, San Javier, Villalegre, Linares, Hierbas Buenas, y donde ustedes lo deseen también dentro de la región del Maule, con unas tablas espectaculares, cositas dulces para pasar estos días de frío. Así que ya lo saben, pueden buscarlas a través de su perfil en Instagram, toktok.sweet.salty. Dada esta información, entonces nuestras nuevas auspiciadoras, seguimos conversando y conociendo más respecto a una realidad que lamentablemente también coincide con la de otras madres, otras hermanas, otras hijas, hermanos que quedaron también con sus vidas dañadas por situaciones tan graves. Cuando comenzó a ver usted en la televisión a otras familias que estaban pasando lo mismo que usted, ¿qué sentía en su casa en ese momento? Igual me ponía en su... Me imaginaba su dolor, porque yo igual lo había sentido. Igual pensaba se nos dio la oportunidad de juntarnos y apoyar y dar a conocer, igual que a mí también me había pasado algo así. Y mal, uno se siente mal saber que hay más personas, hay más mamás que están pasando por algo así, y por gente que no es gente, no tienen nada, no tienen corazón, porque no piensan que son niños. Cuando son adultos y entre peleas pasa algo, qué sé yo, o cosas así, pero que sean personas adultas que matan niños, es doloroso. Los vieron, lo hemos visto nosotros ocupando titulares, han aparecido distintos casos últimamente. Tuvieron la oportunidad de reunirse además en la plaza y poder hacer esta marcha que llamaba la atención a todos los ciudadanos para decir: estamos todavía aquí, sigue nuestro dolor y seguimos buscando justicia. ¿Qué les decía la gente que se sumó ese día a la marcha? ¿Qué nos decían a nosotros? Claro, ¿los apoyaban? Sí, apoyaban. Bueno, la gente, la prensa. Bueno, yo tengo una persona que es don Rodolfo Cabello. Siempre en los aniversarios del fallecimiento de mi hijo, siempre lo ponía en el Canal 5. Él siempre ponía las fotos que yo le enviaba, las cosas que yo quería que más o menos él hiciera un recordatorio. Entonces siempre he tenido en ese sentido el apoyo. Él siempre, que llega la fecha, él siempre tiene como una reseña que hacer recordando a Guerrero. Es importante sentir ese cariño también de personas que trabajamos acá, Sí. Porque de repente muchos piensan que cuando es noticia estamos todos presentes, pero después nos vamos olvidando. Sigue ese contacto, mire, el colega entonces. Sí, siempre él ha estado presente, y siempre él a veces me llama y me pregunta cómo estoy y cosas así. También ha sido un buen apoyo él. Bueno, en este momento estamos trabajando en conjunto con nuestro medio asociado, Linares Informado, también Manuel, que ha estado recopilando información para poder traer nuevamente estos casos a la palestra. ¿Están organizándose las familias? ¿En qué paso están ustedes? Bueno, tratándonos de reunir y haciendo lo que estamos haciendo acá, pues de venir a una entrevista y dar a conocer nuestros casos. Para que un poco la gente se sensibilice y piense que allá afuera anda gente mala suelta,
y que si nosotros los vemos y los reconocemos, hagámoslo saber. No nos quedemos que, ay, me da miedo, no me vaya a hacer algo a mí. Entonces hay que dejar el miedo de lado y cuando somos testigos de algo malo, darlo a conocer, hacerlo saber a las personas que, bueno, yo digo darlo a saber a la policía, pero a la policía lo que pasó con mi hijo, se le dijeron, prácticamente le entregaban al asesino y ellos no hicieron nada. Hemos visto en estos casos de las familias, de los 10 casos que nosotros estamos trabajando, situaciones como por ejemplo los retratos hablados, los testigos que mencionan con nombre, con ubicación. Hay en otros casos más recientes videos, hay fotografías que inculpan a otras personas y aún así no se hace justicia. ¿Qué sensación queda? ¿Tenemos todos justicia? No. Queda una mala sensación. Queda un dolor igual. Un dolor que es pensar que está todo de la mano de la justicia para que hagan algo. Y uno se pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no hay plata, porque, no sé, gente que no tiene dinero así, no es de buena situación económica, esa gente es ignorante para ellos. O sea, con ellos hacemos y deshacemos, total, ¿quién va a decir nada? Esa es la sensación que da con la justicia. Hemos visto en otros casos también a nivel nacional, donde de repente Carabineros actúa, la Policía de Investigaciones también actúa, los toman detenidos, pero más se demoran en hacer el papeleo en que salga el delincuente libre a la calle nuevamente. También, eso es real. Eso es real. Se van a esos famosos juicios y antes de que entren ellos ya saben que van a salir libres por una u otra cosa. Ya sea porque el abogado que los representa a los criminales son muy buenos abogados, porque ellos casi nunca quedan presos, siempre quedan libres, para volver a hacer lo mismo. Total, si yo hago esta embarrada, el abogado me saca y yo salgo. Y así van todo el tiempo están en lo mismo. Es como la puerta giratoria, pues yo dentro, total, en 5 minutos espérame porque ya esto es un trámite corto. Para ellos es un mero trámite caer preso. Bueno, ocurrió acá, de hecho, en Linares, donde el año pasado, más o menos a esta misma altura, un delincuente aparece en todos los medios de comunicación, las publicaciones, los medios electrónicos. Nosotros como canal también llevamos la noticia. Hicimos referencia, además, porque como aparecemos con horas de desfase, el mismo delincuente postea desde su cuenta de Facebook diciendo que ya estaba libre. Esa es la justicia, esa es la realidad que enfrentamos. Esa es la realidad que hay ahora. Es lo triste, es lo triste. ¿Se puede salir a la calle con tranquilidad cuando usted recorre Linares? ¿Piensa, por ejemplo, que más de alguna oportunidad se encontraba con el asesino de su hijo? Sí, quizá, bueno, yo en una de las personas que atestiguaron decían, el tipo era como alcohólico o volado. Yo siempre que pasaba por la calle, cualquier de esas personas así mal, en situación de calle o gente que estaba pidiendo, siempre había algo para ellos. Después de ese día, no, cada uno de ellos era uno, a lo mejor era el que había asesinado a mi hijo. Y dejé como que no, ellos eran, sería por el dolor que sentía que yo a todos ellos, como que los discriminé, no, esta gente es mala porque si era un alcohólico, un volado, uno de estos tiene que haber sido a lo mejor, y así. Y quizá montones de veces a lo mejor me topé con esa persona. Y por eso nunca más quise ayudar a nadie en ese sentido, porque yo decía, capaz que esté ayudando al mismo tipo que dañó a mi hijo. Salir a la calle, yo salgo poco, y si salgo es siempre acompañado. Pero
Mi hijo menor, él tiene que ir a la universidad, tiene que viajar a Talca, tiene que ir al centro, y cada vez que él sale ya se lo encomiendo a Dios, pero y a su hermano que no le pase nada, que lo proteja. Hijo, cuídate, hijo aquí, hijo allá. Porque siempre el miedo está. Con todos los hijos el temor que les vaya a pasar algo, porque yo, la verdad de las cosas que nunca pensé que los hijos se morían primero que uno. Nunca pensé que iba a morir un hijo mío antes que yo. No quisiera que le pasara nada a ninguno más. Bueno, ellos tienen un ángel que los protege, pero igual, ojalá nunca le pase nada a ellos antes que yo me vaya. Le pido a Dios siempre que me lleve a mí, no lleve ningún hijo más. Ninguno más. Este es el dolor de una madre que, aunque pasen los años, 20 años ya han transcurrido desde el fallecimiento de su hijo, y la herida sigue tan abierta como en aquel momento. Esas ganas de recuperarlo, esas ganas de poder abrazarlo, esas ganas de, además, entregarle justicia a su hijo, siguen presentes en cada una de sus palabras. ¿Cómo se enfrenta la vida? Usted me decía que después de 3 años más o menos, en 3 años desde la muerte de su hijo, tiene solamente algunos episodios, como fotografías aisladas. Desde los 3 años después retoma su vida, entre comillas, con normalidad. Casi con normalidad, porque igual seguía, me mentalizaba en que mi hijo estaba de viaje. Eso me hacía estar un poco más tranquila. Me tuve que enfocar en mi hijo menor, porque igual era una guagua. Yo quería estar prácticamente borrada de la vida. No quería despertar. Las veces que yo despertaba en la mañana, esperaba que fuera un sueño. Toda la noche era lo mismo. Me iba a acostar y esperaba que al despertar me dijera mi hijo: mamá, me voy para el colegio, o mamá, llegué, no sé, siempre esperando eso. Pero después igual uno se aferra mucho más a Dios. Yo me aferré harto a Él, le pedía y le suplicaba que mi hijo estuviera bien, que Él me ayudara a ser fuerte igual, porque estaba muy mal. ¿En qué sentido? En que no apreciaba nada. O sea, a mi hijo le encantaba que yo me vistiera bien. Mami, me encanta cuando te vestís elegante, me decía, y hacía esos peinados, qué sé yo. Yo dejé de todo eso. O sea, yo después era como, no me importaba si me ponían una pieza de ropa u otra, no me interesaba arreglarme, nada. Pero después, pidiéndole harto a Dios, empecé a adquirir más fuerza y a enfocarme que mi hijo Gerrel, parte de él estaba en mi hijo más chico. Y al abrazarlo, eran 2 abrazos, 2 besos, uno para él y uno para su hermano. En las fiestas el 18 yo nunca más, nada más con el 18. Cuando nosotros vivíamos al frente de donde se hace la ramada, mi hijo se estaba ahí velando en la casa y por fuera las micros con la gente cantando, y todo el boche de las ramadas era una fiesta. Y era triste pensar que, o sea, las personas que sabían y habían ido a acompañarnos, pero era triste ver cómo tanta gente celebraba y todo, y nosotros estábamos ahí despidiendo a mi hijo.
se dejaron de celebrar. Eso ya el 18 no es una fiesta agradable para mí. Y en los años nuevos, en las Pascuas, en la cena de Navidad, siempre el servicio, un servicio más, un plato más para él. Quizás para muchas personas que la estén escuchando a esta hora, que escuchan todas estas cosas, dirán, pucha, la mamá aún no asume esto. Es tan difícil para otros hablar del dolor que uno siente, de la pena como uno siente, además para una madre. Es difícil porque el tiempo que pase es como, yo tengo que ser fuerte porque tengo más hijos. Entonces en la casa yo no puedo andar todo el tiempo reflejando el dolor. Pero cuando estoy sola, sí. Cuando veo sus fotos en el living, cuando voy al cementerio, y al cementerio yo tengo que saber ir a acompañar, porque si yo voy sola, yo, no sé, es como tratar de sacar abrir esa tumba y pensar que no, que eso es mentira y una broma pesada de la vida. Pero es real y el dolor no se va. El dolor no se va a ir nunca. Es una herida que no se cierra. Y es triste no ver más a una persona que fue tu primer hijo hombre, que le pedía a Dios que fuera sano, que fuera sanito, que Él lo bendijera. Yo soñé con mi hijo antes de que él naciera y yo lo soñé, lo tomaba al desnudo y lo elevaba al cielo y le decía, este es mi hijo y cuídamelo, protege. Es tu hijo también. Y tenía como 7 meses de embarazo. Y en ese tiempo no hacían ecografía, no decían hombre o mujer. Entonces yo sabía que era hombre porque yo lo había soñado. Y yo le pedí a Dios en sueño igual qué nombre iba a tener para mi hijo. Y abrí la Biblia y estaba el nombre de Jezreel. Y era lindo, era amoroso. Era un niño feliz. Y después más grande le gustaba Bruce Lee. Se fabricaba de esa hawaiana como con metal abajo. ¿Sí? Y caminaba con esa hawaiana para hacer más poderosas sus piernas. Le encantaba ver las películas de Bruce Lee. Y en cierto modo él buscaba hacer el físico como de Bruce Lee. Y se parecía, decía él. Pero ahí ya está en otra parte. Mire, señor director, si puede congelar esa imagen. Quiero detenerme en un detalle que estaba justamente en la lápida de su hijo en el cementerio, que dice gracias por favor concedido. Ahí la estamos viendo nuevamente. Sí. ¿Usted sabe quién la entregó? ¿Cuál fue el favor concedido? Una de esas una señora... Son dos las que dan las gracias. Son 2, pero hay una sola que yo sé quién era porque esa señora llegó a mi casa y me dijo si yo la autorizaba para ponerle una plaquita de agradecimiento a mi hijo porque él le había concedido un milagro, o sea, un milagro prácticamente. Le digo yo, ¿mi hijo? Sí, me dijo, su hijo. Y yo, ¿por qué le iba a negar? Le dije que sí. Y después, en otra ocasión que fui, estaba la otra, el recordatorio, o sea, ¿cómo se llama? Eso como agradeciéndole. Agradecimiento, claro. justamente. Pero la otra no sé, la primera la señora fue a pedirme autorización. Y lo más del tiempo
tiene vela, siempre le prenden vela. En ocasiones he encontrado tarjetas de Navidad, he encontrado cartas. Y eso en la tumba está siempre así, las velas, y eso tengo que cada cierto tiempo ir a raspar eso ahí, porque le dejan vela. En agradecimiento por lo que ha cumplido también en las peticiones Sí. de personas anónimas. Sí, Eso da a entender entonces que su hijo fue un buen hijo en vida y sigue ayudando. sigue ayudando. La señora, yo después la curiosidad igual le digo yo que se había sanado a alguien, algo, no, me dice, es que, ¿sabe? Mi marido siempre estaba trabajando como pololeando, nomás trabajo un poquito aquí, un poquito allá, nunca tenía un trabajo fijo. Entonces alguien me comentó que Gerrel, que su hijo era bien cumplidor en ciertas cosas. Y yo, fui y le prometí ponerle una placa de agradecimiento si él hacía que pedía para que mi marido tenga un trabajo estable. Y dice que no pasaron 3 meses y el marido encontró un trabajo que les cambió la vida totalmente, pero con un contrato indefinido, un buen pago y casa y todo. Y ella dice que no pasaron más de 3 meses y se le cumplió eso. Así que ella vino de Osorno a hacerle esa placa. De Osorno a Linares a hacer esa placa. Sí. La prima de ella vive en San Antonio y ella conocía a Gerrel. Y ella le dijo, ¿por qué no hace esto y esto? Una seña más que le da su hijo entonces de que sigue preocupado de todos nosotros. Sí, sí. Sí. ¿Cómo se siente como madre al escuchar los agradecimientos de personas y que él sigue ayudando? Feliz, feliz. Me hace más que nada saber que él está en un buen lugar. Él no sufre y sé que está cerca siempre de nosotros. Sé que está siempre cerca de nosotros. Nos pasó una vez un accidente. Veníamos por calle Hierbas Buenas y vamos pasando casi ya a la mitad de la calle en el vehículo y viene un camión, pero venía como con los frenos cortados. Entonces mi marido acelera para tratar de que no nos chocara y nos choca igual, en la parte de atrás nos choca y empezamos en el vehículo a dar vuelta. Yo iban mis 2 hijos atrás con sus cinturones, todos con cinturón, pero dimos vuelta y en un ceda el paso ahí ya el auto paró de dar trompo. La gente, yo gritaba, yo vi a mis hijos, no les pasó nada, a nadie nos pasó nada. El camión adelante estaba todo hecho tire, la gente buscaba el vehículo al que chocó el camión. Y yo estaba ahí con los niños y yo nerviosa, tiritando, el miedo. Y me decían, no, si el auto que chocó el camión tiene que estar hecho ñaco, si el camión está hecho tira adelante. Y el auto de nosotros, en la parte donde pegó, era como una hundidura poquita. Carabineros dijo, imposible que ese fue el que lo chocó. A ustedes, sí, imposible. Si nosotros nos fuimos en el vehículo andando hasta la comisaría para que le parte al joven, porque era un joven sin licencia y en vez de frenar aceleró. Dentro del estado de miedo, me imagino yo. A lo mejor. Y no nos pasó nada. Entonces la gente igual lo comentaba, decía esto es un milagro, porque como si el camión adelante estaba todo destrozado. Y el auto apenas un abollón, pero nada. Y como dábamos vuelta nosotros era para que no hubiéramos volcado tampoco. Como que paró en ese ceda al paso y ahí quedamos. No nos pasó nada. Entonces siempre yo digo, pues, él es el que nos protege, nos cuida, es un ángel. Un ángel que Dios le puso en su camino. Sí. ¿Dónde está sepultado su hijo ahora? En el cementerio parroquial, en donde están los bomberos.
Resulta de que nosotros tenemos una sepultura familiar y en ese es como una bóveda hacia abajo y en ese tiempo había llovido harto. Entonces cuando se hace todo el trámite y cuando abren la tumba, estaba dentro todo con agua, estaba lleno de agua. Entonces bombero nos dijo, no, me dijo bombero, le vamos a poner acá. Si usted quiere después lo cambia, o si no lo deja aquí. Así que se fue a entrar, entonces los nichos de los bomberos están como por grado y cosas así. Claro. Y mi hijo no tenía ningún grado, nada. Y lo trataron de poner en la parte donde correspondía y no entró en ninguno. Y entró abajo donde están los que tienen grado en los bomberos. Los bomberos me dijeron que si yo quería lo sacaba de ahí y lo ponía allá después, pero si no, que eso iba a ser para siempre para él. Claro, porque él era brigadista de bomberos en el momento de su fallecimiento. Era brigadista, claro. No tenía grado, nada. Estaba entre los que tienen grado ahí. No quiso estar en otra parte. Y yo después, como a los 5 años después, yo dije, no, lo voy a poner en la sepultura donde está mi familia, mi papá, mi abuelo, mi familia. No puede ser que él esté allá, solo. Entonces fui a hablar y me dicen que sí, pues, sí podía hacerlo y todo. Y en la noche yo soñé con mi hijo, pero su cara así como de preocupación. Y en la mañana yo dije, no, mi hijo no se quiere salir de ahí, mi hijo quiere estar ahí. Y él me decía, cuando estaba vivo mi mamá, me decía, mira, me decía yo, aquí está el retamal, yo voy a ser el orgullo de los retamal, me decía. Me decía, mira que soy encallado, qué sé yo, era riéndose, pero él decía que él iba a ser el orgullo de los retamal. Resulta que mi papá, bombero, primos, son bomberos, mi papá fue bombero muchos años y él es bombero y era brigadista nomás y quedó ahí en los bomberos. Y no quise después, yo dije, no, a lo mejor mi hijo no quiere moverse de acá nomás. Porque toda la familia me decía, ¿por qué no lo ponía en la tumba familiar? Y yo pienso que no quiere. Porque lo soñé así, pues lo soñé que no, su cara era como de preocupación, como de malestar. Porque yo al otro día ya iba a hacer todo el trámite para que lo sacaran de ahí y lo pusieran en la tumba de la familia. Así que fui y dije que no, que lo iba a dejar ahí nomás. Si pudiésemos mirar y hacer un resumen de esta entrevista, bueno, son muchas las señales que su hijo le ha dado y le sigue dando para decir, aquí estoy todavía. Lo de parecerse con su hermano, por ejemplo, los milagros concedidos, donde están ahí esas plaquitas de agradecimiento, el poder expresarle ideas y sentimientos también en sueños. Esa conexión madre-hijo continúa más allá de la vida. Sí, mucho. Continúa, espero que continúe hasta cuando yo me vaya, pues yo espero que cuando yo vaya a morir, él me tome de la mano y me lleve. Me espero, y por eso también trato de hacer bien las cosas, de ir con un camino correcto y que Dios me deje dar la mano a él cuando me vaya, poder estar con él. Con él, abrazarlo nuevamente. Sí. De nuevo estar con él, conversar y contarle todo, aunque yo creo que él lo sabe todo porque sé que siempre está cerca de nosotros. Sí. Así debe ser entonces, señora Rocío. Quiero agradecerle la sinceridad, la posibilidad de poder conocer el caso de su hijo y es que además mucha gente conozca este tipo de situaciones que se vienen arrastrando, siempre lo decimos en cada uno de los programas, que se arrastran desde hace muchos años y que generan este sentimiento dentro del colectivo de impotencia, de desprotección, de injusticia, de una justicia que se ha tardado, no llega o llega de mala forma. Sí. Así que muchas gracias
Vamos a terminar ya este programa, me dice señor director, vamos a hacer la mención nuevamente, señor director. Podemos revisar esas imágenes entonces de quien se suma a nuestro programa como auspiciador, ahí lo estamos viendo. Ellas son toktok.sweet.salty, lo pueden encontrar a través de las redes sociales. Tienen regalitos entonces, desayuno sorpresa, cualquier tipo de idea que usted tenga aquí en toktok.sweet.salty lo pueden realizar. Están presentes en las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Linares, Hierbas Buenas y también en las otras comunas de la región del Maule, recomendables al 100%. Daniela con Karen ahí, espectacular, pensando todos los detalles. De esta manera llegamos al cierre de nuestro programa. Ya agradecimos a nuestra entrevistada su sinceridad y la posibilidad de ir conociendo más de cada uno de los casos. Ustedes en sus casas, acompáñenos en cada uno de los programas. Próxima semana, nuevo caso, nueva familia, nueva realidad, pero todas con un denominador común, buscando la justicia y el descanso finalmente para ellos y sus familiares. Que tengan una muy buena noche. Thank you.